¿Cómo están, amigos y amigas de Manos Libres? Una nueva edición tras un breve receso que tuvimos. Estamos aquí inaugurando la temporada 2022 de Manos Libres. Tenemos muchas proyecciones, muchos proyectos, muchas expectativas para este año que nos acompañen, que nos sigan depositando su confianza, siempre acompañados con Provienes, especialistas en todo tipo de gestión de arriendo, de compra-venta, inversión en propiedades. Provienes.cl, ahí puede encontrar su solución. Y como les decía, claro, retomando esta temporada 2022 de Manos Libres, 23 de marzo, miércoles 23 de marzo, aniversario de la ciudad de Calama, heroica ciudad de Calama, donde se libró la batalla de Topáter en marco de la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia. Una cosa que no sé si puede hacer celebración, porque coincide exactamente con el primer mes, exactamente con el primer mes de la guerra entre Rusia y Ucrania, que nos tiene consternados a todo el mundo, más en Europa. Y en Europa, precisamente, está nuestro querido corresponsal Alberto de Filipis, que nos acompaña esta tarde en Santiago, esta noche allá en Bruselas. ¿Cómo estás, Alberto? Un abrazo grande. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mucho más tranquilo porque recogimos nuestra familia en Ucrania y os voy a contar el périplo, el viaje que ha sido. Saludar a Verónica Rosales en esta temporada 2022, Marcelo Centeno, Miguel Mendoza. ¿Cómo están, amigos míos? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Mario, y también a nuestro invitado Alberto. Qué bueno que su familia haya regresado, ahora están sanos, saliendo ya de un conflicto bastante desgraciado, se puede decir. Bueno, toda guerra es mala, como uno siempre dice, la guerra siempre es lo peor que puede haber, y no solamente por los políticos, sino por la gente, los civiles, que son en su gran mayoría los que tienen las desventajas de un conflicto así. Verónica, Marcelo, ¿cómo están? En esta inauguración de la nueva temporada. Hola a todos por ahí. Un saludo grande y esperando que tengamos buenas noticias pronto para todo el mundo nomás. Marcelo. Saludos. Alberto, que... Sí, dale, Marcelo. No, contarle a Alberto que Verónica y Marcelo están en el centro de Santiago en sus actividades profesionales, ¿ah? Porque tenemos que hacer este contacto con ciertas diferencias de horario para no perjudicar tanto a Alberto. Ya son, claro, las 10 de la noche con 8 minutos. Aquí son las 6 de la tarde con 7 minutos, cuando está pronto a terminar la jornada laboral. Bien, Alberto, entremos en materia. Suscríbanse, amigos, por favor, suscríbanse. Gracias por la confianza. Sigamos este año apelando a la mayor libertad de expresión y a los temas de contingencia. Vamos a ampliar y diversificar también la parrilla temática de nuestro programa e interesarnos y profundizar en otras materias. Pero tenemos a Alberto, nuestro corresponsal de Manos Libres en Europa, y hace algunas semanas nos contaste que tu familia estaba bastante complicada, tu mujer es ucraniana y tu familia estaba ciertamente viviendo un momento de mucha complejidad y mucho apremio. Cuéntanos cómo fue posible que pudieran, cuéntanos todo, cuéntanos el paso a paso, cómo fue y cómo pudieron ellos estar ahora a salvo y un poco más tranquilos, según nos decías tú antes de iniciar este programa. Sí, nosotros fuimos a la ciudad fronteriza polaca de Przemyśl, en Polonia, donde llegan más de 50.000 refugiados cada día. Es un pueblo relativamente pequeño que no está en absoluto preparado para albergar a esta inmensa masa de gente. La ayuda avanza con lentitud y yo tengo amigos que han venido, por ejemplo, de Italia para ayudar, y muchas veces han llegado con furgonetas cargadas de ropa o alimentos, pero no saben cómo distribuir esta ropa, estos alimentos, porque no hay una organización, y las grandes organizaciones internacionales tardan en llegar y en ser operativas, vamos. Para llegar al territorio polaco, desde Ucrania, la espera, me han contado mi familia, porque yo tuve que esperarlos en territorio polaco, para llegar hacia la frontera con Polonia. La espera es muy larga, porque obviamente los oficiales polacos, por ejemplo, tienen que comprobar los documentos, y los polacos quieren evitar fenómenos como el tráfico de blancas, de mujeres, porque están llegando sobre todo ancianos, niños y mujeres. Los hombres entre 18 y 55 años
no pueden salir del país, tienen que pelear o tienen que ayudar al gobierno ucraniano frente a la invasión rusa. Luego está también la propaganda rusa en Polonia, porque comienzan a circular informes falsos sobre violencias de los ucranianos en Polonia, disturbios, refugiados que atacan a los polacos y que roban. De momento no se han registrado estos actos, estos eventos, pero efectivamente la propaganda rusa empuja mucho en ese sentido. Obviamente ha sido un alivio para mí volver a ver mi familia reunida, pero todavía tengo muchos amigos en Ucrania. Lo más terrible es que yo he cubierto diferentes conflictos, diferentes guerras, pero lo sé que es muy feo lo que voy a decir, pero cuando te toca en carne propia, cuando lo vives tú, cuando es parte de tu familia que está ahí bajo estas condiciones, es totalmente diferente. Yo además tengo amigos que encontré en Przemysl que eran profesionales, que tenían trabajo, que tenían carro, que tomaban vacaciones, que tenían casa y esa casa fue bombardeada. Es decir, ahora no les queda nada, tenían una hipoteca y siguen pagando cuotas que no saben cómo pagar porque no están ganando, no tienen un sueldo, pero pagan cuotas de una propiedad que ya no existe. Mi cuñado es proveedor de Internet. Cuando los rusos comenzaron a dañar la infraestructura, cortaron los cables de Internet y a él lo amenazaron. Entonces, lo amenazaron los rusos y le dijeron, tienes que parar tu empresa, ya basta con Internet, ahora no puedes trabajar más. Y lo amenazaron los ucranianos porque pensaban que era un colaborador de los invasores y el tipo tuvo que irse. El lunes me había dicho, yo me quedo. El miércoles cogió su carro y se fue hacia la frontera. Fue un viaje muy largo de como casi 3 días prácticamente, sin parar, sin dormir, con el miedo, porque además entre las ciudades se puede viajar, pero pueden bombardearte. Si llegas demasiado tarde, hay el toque de queda, entonces no puedes físicamente entrar en la ciudad. Durmieron 2 niños y 2 mujeres y el padre dentro del carro, en el campo, con todo lo que puede pasarte, en el frío, porque hace frío en este periodo del año en Ucrania, esperando las 6 de la madrugada, para poder entrar físicamente en la ciudad. Y después otra cosa, ellos tuvieron la suerte de llegar a Francia, pero por ejemplo mi cuñado cuando llama a amigos que están, yo qué sé, en Alemania, en Polonia, en Rumania, en países un poco más pobres, tenemos que decirle, prácticamente cuando llama amigos en Rumania o en otros países europeos, ellos le cuentan que están durmiendo juntos a miles de otras personas, de desconocidos. Entonces es también un problema logístico y es un problema para esas familias que se encuentran de un día para otro en un lugar desconocido juntos a miles de otras personas. Pero tu cuñado lo que hizo fue huir, porque sí, me imagino que tiene entre 18 y 60 años. Yo tengo una nieta, mi nieta tiene un handicap muy grave y entonces prácticamente hay también la posibilidad de mostrar un papel y lo vieron los soldados a la frontera, los soldados ucranianos vieron que efectivamente él era el único responsable de 2 niños, una niña handicapada con handicap, una mujer que no trabaja y mi suegra, y entonces lo dejaron pasar porque él tiene 47 años. Él quería pelear, ya lo había hecho en 2014 cuando hubo este enfrentamiento en Donbass, pero esta vez la mujer le ha dicho, y yo estoy de acuerdo, por favor, si te van a matar, ¿nosotros qué hacemos? No tenemos otra opción y yo no sé qué hacer, por favor, quédate con nosotros. Un handicap es una palabra en inglés que en español se entiende como una discapacidad. Sí, discapacidad. Qué terrible todo esto. Marcelo, tú tenías también una apreciación más o menos parecida respecto a la actitud que yo tenía. Obviamente, desde el punto de vista humano, uno cree que
lo que ocurre en esa región es una tragedia, ¿cierto? Y a mí me gustaría saber qué piensan los europeos, qué piensan la gente que está cercana al conflicto y tal vez no tan cercana, respecto de qué va a ocurrir con esta guerra, si la ven como una amenaza a la seguridad interna en esos países que están fronterizos o que están, Europa todo es muy cerca. Si lo ven como una tercera guerra mundial, si lo ven como la posibilidad de un conflicto bélico que escale a escala nuclear, digamos, o de guerra química. ¿Cuál es la percepción de los habitantes de la Europa occidental, digamos, respecto de este conflicto y cómo lo viven, cómo lo sienten como algo que los puede afectar o lo sienten como algo muy lejano? Digamos que la guerra da miedo, pero no hay sensación de que pueda llegar de momento a Europa occidental. Se debe hacer una distinción. No todos los países europeos son iguales. Hay países donde la propaganda rusa, por ejemplo, ha funcionado mejor que en otros lugares. En Francia, por ejemplo, entre los trolls prorrusos, imagínense, de las redes sociales, hay cada vez más africanos francófonos que critican a Europa y que critican a Ucrania. Es como si el régimen de Putin hubiera subcontratado trolls africanos para esta tarea. La opinión pública está más a favor de Ucrania, salvo algunos. Casi nadie defiende las acciones de Putin. Hoy el presidente Zelensky se dirigió, por ejemplo, al Parlamento italiano en videoconferencia, por videoconferencia, y algunos diputados italianos muy cercanos de partidos que están cerca de Rusia Unida, el partido de Putin, abandonaron la sala, abandonaron el Parlamento. Hay pro-Putin en Italia en todos los partidos. La comunicación es un desastre, pero invasores e invadidos se ponen muchas veces en Italia al mismo nivel. Permítame darle un ejemplo de cómo funciona, por ejemplo, la propaganda, de cómo ha funcionado también a lo largo de los años la propaganda rusa en Italia. Hace unos días, el ministro de Defensa italiano, Lorenzo Guerini, dijo que Rusia tiene la culpa de la invasión. La respuesta de Moscú fue que Guerini es un halcón, que habrá repercusiones, que Italia será dañada y será considerada como un estado enemigo. Ahora, quiero decir que el intercambio comercial entre Roma y Moscú es de 1.5 puntos de PIB. Entonces, no estamos hablando del fin del mundo. Y un exponente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia declaró: nosotros en el pasado, hace 2 años, ayudamos a Italia durante la pandemia de COVID y ahora Italia nos trata como enemigos. Obviamente ha habido muchos comentarios a favor de Rusia, pero me gustaría decir algo sobre, por ejemplo, lo que ha hecho Rusia en Italia durante la pandemia de COVID. En la tarde del domingo 22 de marzo del 2020, 13 aviones Ilyushin despegan de Moscú y aterrizan en un aeropuerto militar italiano en las afueras de Roma. Los espera nuestro canciller Luigi Di Maio, que sigue siendo el mismo canciller. Teníamos otro primer ministro, pero el canciller Luigi Di Maio es el mismo. El acuerdo para la misión se había hecho el día anterior a través de una llamada telefónica muy particular entre el primer ministro de entonces, el señor Giuseppe Conte, y el presidente Vladimir Putin. Pero el problema es que oficialmente se trataba de asistencia médica, pero en la lista de 104 nombres solo había 28 médicos y 4 enfermeras. Los demás eran militares. Y entonces ahora, por ejemplo, muchos políticos empiezan a preguntarse cuál fue el papel real de estas personas en Italia, cuáles fueron las tareas encomendadas a los militares. ¿Por qué había tantos militares del servicio secreto ruso operando en Italia, haciendo que los periodistas italianos que investigaron esa misión tuvieron problemas? Imagínense que un periodista de Turín, del periódico La Stampa, recibió una carta de Igor Konashenkov, que es el jefe de la comunicación institucional de Moscú, y esa carta terminaba con esas palabras: el que cava un ojo termina en él. Si esa no es una amenaza.
En otros países de Europa, para terminar, como España, como Francia, como Alemania, se tiene la impresión que sí, efectivamente es un riesgo, un ataque, no tanto un ataque nuclear cuanto un ataque químico, pero de momento, sabes, está lejos. Europa es pequeña, es chica, pero la gente piensa, está pasando a la frontera con Polonia, nunca llegará a la frontera con Alemania. Y los alemanes, por ejemplo, se olvidan que hay los países bálticos al lado, que hay Finlandia al lado, que fue también amenazada. Y la última cosa, hace unos días el gobierno de Bosnia, que es una nación casi fronteriza con Italia, podríamos decir, entonces muy central, pidió entrar en la OTAN. El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada rusa en Bosnia dijeron: Bosnia tiene todo el derecho a pedir de entrar en la Alianza Atlántica, en la OTAN. Nosotros estamos en nuestro derecho en considerar esto un acto de guerra. Tremendo lo que se está viviendo. Estamos a un mes de que se inició la guerra. No se ven posibilidades, uno no percibe posibilidades de entendimiento, y con ello también va la próxima pregunta de Verónica a Alberto. Alberto, en primer lugar, decirte que me alegro mucho que todo esté yendo mejor para ti y tu familia. Yo quería consultarte acerca de estas negociaciones que se han realizado y que ya han habido varias. ¿Cuál crees tú que es el factor crítico que va a permitir destrabar este conflicto? O si no lo existe, ¿con qué esto parte, digamos, de alguna manera empieza a terminar la guerra? ¿Con qué factor? ¿Qué debería pasar en esa negociación? Rusia pide la aceptación de un estado de neutralidad y moderación en las actividades de las Fuerzas Armadas por parte de Ucrania, mientras que Moscú trae a la mesa, un alto al fuego y la retirada de Kiev. Ucrania debería renunciar a su ambición de unirse a la OTAN, y el presidente Zelensky efectivamente ha dicho: sí, nosotros ya sabemos que no podemos entrar en la OTAN, lo estamos aceptando. Y prometer no albergar bases militares extranjeras. Hay una preocupación obvia en Kiev. ¿Cuánto se puede confiar en Vladimir Putin, quien sigue declarando que no ha invadido Ucrania? ¿Qué garantías podría dar este hombre sobre el futuro? Zelensky dijo que cualquier acuerdo implicaría en cualquier caso que las tropas de la Federación Rusa abandonen el territorio de Ucrania, es decir, que abandonen las posiciones conquistadas por la invasión que empezó el 24 de febrero. Es decir, las regiones del sur a lo largo del Mar de Azov, del Mar Negro, donde luchan en un intento de aislar el acceso marítimo a Ucrania, así como deberían quitar el territorio al este y al norte de Kiev. Y después hay también el tema de Donbass y Crimea, otro punto complicado. Incluso si admitimos que Crimea es irrecuperable, ¿qué camino tomarían o qué camino tomarán esos territorios en el futuro? Porque efectivamente fueron territorios que se declararon independientes. Kiev propone un modelo de garantías de seguridad que implica, por ejemplo, la participación inmediata y legalmente verificada de una serie de países garantes en el conflicto del lado de Ucrania. Dichos países, según lo que está pidiendo Ucrania, serían responsables de una reacción armada si alguien volviera a violar la integridad territorial del país. El caso es que, como te decía, nadie confía en Putin. Mintió demasiadas veces, según los ucranianos. Pero ahora la paradoja es que son sus propios colaboradores, los colaboradores de Putin, los que entienden que esta guerra es un desastre que está arruinando a Rusia. Tal vez sean ellos que podrían llevar sorpresas. Y luego hay una cuestión de narrativa pura que a Rusia le hubiera gustado incluir en las negociaciones. Es decir, Rusia ha pedido asegurar que el ruso se convierta en un idioma oficial en Ucrania, con todo el peso que eso conlleva.
Putin enmarcó su invasión como el intento de proteger a los habitantes rusófonos de Ucrania, calificó el comportamiento de los ucranianos de genocida por parte de los neonazis de la Junta de Kiev, palabras muy duras, muy fuertes, y para negociar ahora también debe demostrar a sus ciudadanos que ha ganado sobre este frente cultural. Entonces, de momento no estamos viendo muchos cambios, estamos viendo más y más sanciones que están destrozando la economía rusa y que podrían efectivamente empujar a la mesa del gobierno de Putin o parte de los miembros de este régimen, que de momento no parece efectivamente ser sincero en sus ganas de negociar. Bueno, estamos con nuestro corresponsal de Manos Libres en Europa, Alberto de Filippi, aquí en Manos Libres. Antes de darle el paso a Miguel, una breve pregunta nomás, que seguramente tampoco tiene tantas certezas, digamos. Preguntarte, ¿cuáles son a tu juicio las consecuencias, digamos, los impactos en Europa a nivel económico, en el corto, mediano y largo plazo, para luego adentrar con Miguel en otra pregunta? Estamos hablando de trigo, de aceite, de combustible, de gas. Ahora, los países europeos están preocupados obviamente por el suministro energético, pero sobre todo por la llegada masiva de prófugos. Estas son las preocupaciones. El impacto de la crisis actual en la economía de la zona euro se está extendiendo, yo diría, a través de 3 canales principales. El primero, las relaciones comerciales. Rusia representa menos del 3% de las exportaciones totales de los países europeos de moneda única, es decir, de la zona Schengen. Un porcentaje que ha venido cayendo rápidamente en los últimos años. En 2014, por ejemplo, era casi el doble. Por lo tanto, se puede decir que las consecuencias para las exportaciones europeas deberían ser, insignificantes. Luego están las relaciones financieras. Esto tampoco es motivo de especial preocupación, porque teniendo en cuenta que los préstamos a Rusia de los bancos de la zona euro representan alrededor de 1% del PIB de toda Europa, no se considera como un riesgo. Al final está el impacto en la economía que provocan efectivamente las materias primas, sin duda el más significativo, porque nosotros hemos vivido un aumento, una subida del precio del petróleo del orden del 40% más o menos. Ahora un litro de gasolina, por ejemplo, en mi país cuesta entre 2,10 euros, 2,40 euros. Al final está el impacto en la economía que provocan estas dificultades, Por ejemplo, Rusia es un auténtico gigante también en la producción de productos no energéticos. Por ejemplo, el 44% del paladio extraído a nivel mundial es un metal raro que utilizamos, que es crucial para la industria automotriz, proviene de Rusia. Entonces, esos son los verdaderos problemas. La Comisión Europea hoy, por ejemplo, acaba de decidir unas cuantas ayudas económicas a varias industrias, pero de momento estamos un poco a la espera y la Unión Europea está intentando. Pedro Sánchez, por ejemplo, el primer ministro español, hoy estuvo en Bruselas y está intentando convencer a los países europeos que tenemos que crear como un cartel para pedir precios más bajos a países como Qatar, como Argelia, y entonces controlar un poco el precio. Hay unos países que están en contra de esta intervención estatal, es decir, Alemania y Países Bajos. Perfecto, Alberto, muchas gracias. Miguel, ¿tienes una inquietud respecto tú también a lo que se viene, digamos, a lo que se puede producir, al devenir de todo esto, ¿no? Claro. Gracias por el pase, Mario. Mira, estaba viendo hace unos días atrás una información que está apareciendo en Alemania, que están reconsiderando y retomando las centrales de carbón, porque obviamente ellos dependen del gas ruso casi el 80% o un poco más.
y también de otros productos. Entonces, si bien Angela Merkel, ella quiso eliminar todo esto del gas, perdón, estar con el gas ruso o específicamente dejar de las emisiones de carbono durante un tiempo, ¿qué está pasando? Porque ya no es, por ejemplo, a diferencia de Francia, que ellos tienen las centrales nucleares y pueden mantenerse energéticamente, pero Alemania es uno de los países, es una potencia, es la potencia central por excelencia, pero está casi a merced de Rusia. ¿Qué pasa con Alemania en este minuto? Permíteme decirte algo sobre Francia y sobre cómo funciona Europa. Es muy bonito ser parte de Europa porque efectivamente podría protegerte frente a una amenaza exterior. Pero también a veces es un problema, es una lástima. Porque en Francia, por ejemplo, nosotros podríamos pagar mucho menos que en otros países europeos porque tenemos varias centrales nucleares. Pero según los tratados europeos, según esta Constitución Europea, los países ahora, cuando hay una amenaza exterior, tienen que colaborar. Entonces, Francia no puede tener precios demasiado bajos frente a otros países europeos y tiene que darle energía. Es decir, la energía que podría ser utilizada para obtener precios más bajos en Europa, en Francia, París tiene que darla afuera para ayudar a los otros países europeos. Hablando de Alemania, Alemania se encuentra en una posición muy, pero muy compleja porque el canciller Olaf Scholz no tiene el carisma que tuvo Angela Merkel y en el gobierno de coalición están los verdes que no quieren ni oír hablar de nuclear o de carbón. El vicecanciller alemán Robert Habeck, que es miembro de los verdes, dijo: habrá, y te lo digo exactamente, lo voy a leer, desempleo masivo, pobreza y gente que no podrá calentar sus casas y se quedará sin gasolina si Alemania decreta un embargo total a las importaciones de petróleo y gas desde Rusia. Eso pareció a muchos un guiño a Putin. No solo Alemania, sino toda Europa está en el caos. La Comisión ha propuesto el Green Deal, es decir, un proyecto que tendría que llevar a Europa a convertirse en un continente a emisiones cero en 2050. Sin embargo, la transición se hizo muy rápidamente y los países miembros de la Unión no están tan preparados de momento. Y ahora con la guerra están en una situación aún peor. Alemania es culpable de pasar de tener muchas centrales eléctricas de carbón a volverse adicta al gas ruso. Por ejemplo, los culpables, ya lo hemos dicho la última vez, fueron, por ejemplo, políticos como Gerhard Schröder, el canciller antes de Angela Merkel, que firmó muchísimos contratos y después pasó a trabajar para el consorcio Nord Stream y ahora es el hombre de Gazprom en Europa. La Comisión ha declarado que la energía nuclear puede, según el nuevo Green Deal, ser considerada como energía verde. Y esto ha causado escándalo, especialmente entre los verdes alemanes. Pero por el momento no existe una tecnología en Europa y la gente está un poco cambiando de opinión porque efectivamente no llegan a pagar las facturas. No existe una tecnología tan productiva y poco contaminante. Obviamente todos pensamos en lo que pasó hace unos años, hace 10 años, con el accidente nuclear de Fukushima en Japón, pero ahora tenemos que hacer una elección: o se contamina para mantener nuestro nivel de consumo o habrá que hacer grandes sacrificios, y yo no estoy seguro de que incluso entre los que votan verde haya mucha gente dispuesta a estos sacrificios. Estamos con Alberto de Felipe, corresponsal de Manos Libres en Europa, en Bruselas, con algunas horas de desfase, pero con la gentileza de siempre de Alberto de atendernos para entregarnos una información de primera mano, y especialmente la información objetiva, transparente, limpia, porque uno recibe mucha información contaminada. Tú recién hablabas de la manipulación de las informaciones de parte de Rusia en Ucrania, y también yo tengo entendido que la misma información se da en China, la misma manipulación rusa se da en China. Antes de darle el paso a la Vero, que tiene una preocupación, como ella es una gran profesional de la salud, tiene una preocupación sanitaria respecto a Europa, que no puede dejarse de lado por lo demás. Yo quiero preguntarte brevemente, Alberto. Hungría ayer señaló que no estaba dispuesto a aceptar las sanciones económicas
contra Rusia. ¿Eso es un capricho? ¿Eso es una dependencia adictiva de Rusia? ¿Eso es algo que puede escalar? ¿Qué es eso? Es una situación también muy complicada porque antes de la guerra, Polonia y Hungría se enfrentaron a la Comisión Europea y fue un enfrentamiento muy duro. Polonia porque, según el gobierno polaco, el derecho nacional polaco era más importante del derecho comunitario y según la Constitución Europea, según los tratados europeos, el derecho comunitario siempre será más importante del derecho de los gobiernos nacionales. Entonces, Polonia, Varsovia y Bruselas empezaron una guerra. La misma guerra naturalmente diplomática, política, entre Hungría y el resto de Europa prácticamente. El primer ministro, Viktor Orbán, además empezó a criticar mucho las intromisiones, las injerencias, es la palabra que utilizó, de la Unión Europea dentro de la política interior de Hungría. Y efectivamente se acercó mucho a Rusia. Yo creo que el señor Orbán intenta jugar sobre dos mesas. Intenta acercarse a Putin por razones energéticas, porque efectivamente sí, mucho del petróleo, del gas que Hungría necesita para funcionar llega desde Rusia, pero tampoco Hungría quiere renunciar al dinero del plan económico europeo para relanzar las economías después de la pandemia de la COVID. Sinceramente, en estos días estamos viviendo, hay elecciones políticas en Hungría. Tendremos probablemente que esperar 4 o 5 días para saber efectivamente qué gobierno, si habrá un nuevo gobierno o si Orbán regresará al poder, para entender efectivamente la política de las próximas semanas y meses en Budapest. Ahora sí, Verónica, tu inquietud sanitaria, pero absolutamente atendible. Lo que pasa, Alberto, es que a mí me surge esta duda. ¿Qué es lo que está pasando en este minuto con la pandemia en Ucrania? ¿Me entiendes? Han habido rebrotes, el Ministerio de Salud, yo sé que hoy día se están generando otras secuelas de enfermedades a raíz producidas por la misma guerra, ¿cierto? Y ocupaciones de los hospitales también, se ha transformado eso. ¿Pero qué pasa con la pandemia? ¿Hay alguna información acerca de eso? El COVID seguramente no se detuvo, pero obviamente en Ucrania ya no existe la profilaxis. Mi cuñado, por ejemplo, me dijo, sabes que hay viejitos que viven en estos edificios y que ya no pueden moverse, entonces podrían morir de un momento para otro si los rusos lanzan un misil y prácticamente viven encerrados en su cuarto, en su habitación, enfermos o con problemas, no pueden moverse y lanzan papelitos pidiendo ayuda desde las ventanas. Abajo, si hay alguien que pasa, un voluntario, por ejemplo, puede llevar comida a estas personas. Si no, se mueren literalmente de hambre o de enfermedades. Es algo horrible. La epidemia ha comenzado a correr nuevamente y es probable que haya muertos, y ya que el sistema de salud del país está bajo tensión, está arruinado, destrozado. En Europa los casos han comenzado a aumentar nuevamente, aunque el impacto ahora, está bastante bajo control debido a la gran mayoría de la población vacunada. Los distintos países han eliminado muchas obligaciones, por ejemplo, de llevar mascarillas en interiores, se mantiene la obligación en el transporte público. Pero el problema es un problema que tú como experta de salud también podrás entender, es que el problema es Ucrania, porque ¿cuántos enfermos de COVID están llegando desde Ucrania? ¿Qué riesgo sanitario representa Ucrania? Porque hay muchos niños, porque hay muchas mujeres y porque
¿Qué distanciación social? Yo, por ejemplo, cuando he recogido mi familia, prácticamente había miles y miles de personas esperando de hacer un papel, de hacer un control de pasaportes. Entonces, es una bomba sanitaria que podría explotar en los próximos días o en las próximas semanas. Y eso también es un problema que la Unión Europea tendrá que enfrentar y, como sabes, como experta de salud, tendrá que enfrentarlo a lo mejor o a lo peor en 2-3 semanas, porque el brote de COVID tiene que desarrollarse dentro de las personas. Exactamente, no, es que sí, es súper entendible que la urgencia de salvar la vida de un misil, salvar la vida de una bomba, salvar la vida de un balazo, el tema del COVID deja de ser una prioridad. Y es súper entendible que deje de ser prioridad, pero no deja de ser importante. En realidad, uno ve en las fronteras, en las imágenes de televisión, ve que no hay nadie con mascarilla. Y ve que cuando los reciben en Polonia tampoco hay nadie con mascarilla. En fin, nosotros aquí somos un poquito, de repente, te diría, un poco más disciplinados, que nos asombra ese tipo de cosas. Pero hay varias aristas que queremos seguir conversando contigo, Alberto de Filipe, nuestro corresponsal de Manos Libres en Europa, en Bruselas puntualmente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y seguirás estando con nosotros a lo largo de esta contingencia y más allá también, porque Europa sigue siendo un referente importante para nosotros. Estamos con Provienes, que son especialistas en gestión, en compra, en venta, en arriendo y en inversión en propiedades, provienes.cl. Y también la invitación es a suscribirse para ser parte de esta comunidad de Manos Libres. Miguel tiene también una preocupación ahí, sí, presente. Sí, ¿qué tú ves de las proyecciones geopolíticas que prevé Europa por el conflicto? ¿Por qué? Porque aquí hay un conflicto que se puede decir que netamente es entre Rusia y Ucrania. Obviamente está metido todo lo que es Europa, porque Rusia provee es un gran exportador de petróleo y también de gas. Pero, ¿qué va a pasar a futuro? ¿O qué tú prevés una condición geopolítica que va a haber, no sé, por ejemplo, los países del Báltico, los países que están más al oriente de Europa? Y por ejemplo, ya hablaste tú sobre las consecuencias que puede ocurrir en Alemania, pero los países que están más cercanos al conflicto, ¿cómo va a estar relacionado esa geopolítica que hay dentro de los países de Europa más del Oriente? Sí, antes permíteme decir que es una paradoja, pero las cosas realmente podrían empeorar si la Unión Europea logra desvincularse del suministro de gas ruso, porque Putin o el gobierno ruso podría decir, no tenemos nada que perder, vamos a por todo con bombas, con misiles, vamos a destrozar a Ucrania, vamos a atacar también la Unión Europea. La Unión busca ahora celebrar contratos con otros países e implementar sobre todo nuevas infraestructuras. Por el momento la guerra es principalmente económica. Rusia, por ejemplo, también en los últimos días fue expulsada del Consejo de Europa. Se trata de una organización cuyo propósito es promover la democracia, los derechos humanos, la identidad cultural europea. Es sobre todo un gesto simbólico, porque Rusia forma parte de esta organización, pero no es que tiene un gran valor político, es un gesto simbólico importante. Pero como decías tú, justamente, son sobre todo los países bálticos los que temen los objetivos expansionistas de Rusia, y por ejemplo la propia Finlandia, Moldavia, Georgia. Moldavia y Georgia además han solicitado la entrada no solo en la OTAN, sino también en la Unión Europea. Incluso solo para convertirse en candidatos oficiales se necesitan varios años y negociaciones muy largas, pero esta petición, sin embargo, es significativa de la voluntad de los países considerados por Rusia como parte de su área de influencia,
quieren acercarse a la Unión. El proyecto de construcción de un ejército europeo avanza también y Alemania, Italia, Francia han decidido aumentar considerablemente el gasto militar. Pero el miedo es, como decías tú, de los países bálticos, de Moldavia, porque acuérdate que hace unos años Moldavia, una parte de Moldavia que se llama Transnistria, hoy en día es una región sin ley muy cercana de Moscú, y esa también podría representar otro frente dentro de la Unión Europea, porque está prácticamente al lado entre Moldavia y Ucrania. Vamos a ver un poco lo que pasa, pero efectivamente la gente mira con bastante inquietud estos movimientos geopolíticos que podrían efectivamente estallar en una guerra global, en un conflicto global. Sí, yo te iba a hacer una pregunta, pero me la respondiste ya. Yo te iba a preguntar qué iba a pasar con la OTAN, con la Unión Europea, pero cierto que está respondida la pregunta. Brevemente, para terminar y liberarte, porque ya estamos llegando a casi a las 11 de la noche en Bruselas, ¿no? Sí, para que mañana, para que vayan. Se silenció tu micrófono, Alberto. Sí, perdóname, son las 11 menos 10 de la noche. Sí, aquí son, claro. Entonces, última pregunta, digamos, esto es bastante trivial de mi parte, bastante liviana de mi parte en la forma, pero en el fondo no lo es. ¿Cuál es tu pronóstico respecto a todo lo que está pasando? Si tú te anticipas, digamos, 2 meses más, ¿qué ves? Según tu pálpito como periodista, tu sensibilidad y tu olfato como periodista e investigador. El hecho es que al final de esa guerra, Ucrania no sé si existirá y Rusia, de toda manera, necesitará algo como un plan Marshall, porque efectivamente necesitará ayuda, que sea probablemente una ayuda china, y eso es muy arriesgado. Además, yo he visto también muchos errores cometidos por Vladimir Putin, porque, por ejemplo, uno de los resultados de esta guerra, y probablemente el error más grave, ha sido fortalecer a Europa y a la OTAN. Las dos entidades eran muy débiles y la gente no las consideraba importantes, pero las amenazas a Finlandia, las amenazas a los países bálticos, la invasión de Ucrania, las amenazas a la Bosnia. En lo que respecta a la Unión Europea, se ha descubierto poderosa económicamente, no a nivel militar. Las sanciones contra los oligarcas han hecho mucho daño y nosotros decimos en Italia, y ese es el riesgo, a río picado, santo olvidado. Es decir, el riesgo es que la gente se acostumbre a esta situación de riesgo permanente, de guerras a la frontera de Europa, y por lo tanto no comprenda, por ejemplo, la necesidad de garantizar que una tragedia así no vuelva a ocurrir. Tú me has preguntado qué puede pasar. Sinceramente, porque creo ser un periodista que intenta ser profesional, no tengo idea. Yo espero que efectivamente Kiev y Moscú puedan sentarse a una mesa. Los dos tendrán que dejar algo, pero no sé si Putin está de momento dispuesto a sacrificar su leadership, su carisma, porque efectivamente podría tener muchos problemas y durante 20 años él vendió la impresión de ser un hombre fuerte, un líder todopoderoso. Y si regresa con manos vacías desde Ucrania, eso podría ser un problema también a nivel interno, a nivel de política interior. Así que tenemos probablemente que esperar, porque esta guerra efectivamente cuesta mucho en términos económicos y en términos humanos a Rusia, y no sé cuánto tiempo efectivamente Rusia podrá tener el dinero suficiente para financiar esta operación militar especial, como la llaman en Moscú. Entonces, cruzamos los dedos y esperamos solamente que este conflicto se termine pronto. Alberto. Sí, Marcelo, te iba a decir, si tienes alguna pregunta antes de... Hola, aprovechar que ya no estoy manejando, si yo puedo saludarte.
Es súper interesante la perspectiva que tú planteas desde alguien que está ahí en Europa viviendo esta crisis, ¿cierto? Esta guerra en primera persona. ¿Qué puede ocurrir con el Tribunal Penal Internacional, la Corte Internacional, con Putin? ¿Podríamos tener al presidente Putin en algún momento acusado de crímenes contra la humanidad y juzgado por este tribunal, el de La Haya? Yo creo que sí, podríamos ciertamente, pero no sé efectivamente el poder a nivel mediático. Por ejemplo, una acusación en el TPI, en el Tribunal Penal Internacional, podría ser muy grave. Se habla incluso de darle el Nobel de la Paz a Zelensky o al pueblo ucraniano, pero son gestos, son eventos que no sé efectivamente cuánto podrían influenciar, empujar, por ejemplo, al gobierno de Vladimir Putin a cambiar de opinión. Yo creo que tienes que tocar estas personas, o sobre todo los oligarcas que controlan el país, en el bolsillo. Yo, fuera de onda, antes de empezar esta conversación, por ejemplo, he dicho que hay incluso muchos rusos que están llegando a Europa y piden asilo, porque efectivamente no son, con todo el respeto, campesinos, son profesionales, son personas que no tienen nada, que no son oligarcas, pero son profesionales, son clase media, que ya entiende cómo de momento ya no se puede vivir dentro de Rusia. Pero el presidente Putin vive en un búnker físico, porque parece que está fuera de Moscú, en algún lugar de Siberia, y en un búnker mental, porque rechaza prácticamente cualquier discusión. Y hace unos días incluso se organizó un evento dentro de un estadio en Moscú donde Putin reiteró el mensaje: tenemos que denazificar a Ucrania, denazificar un país, lo repito, con un presidente judío. Pero incluso la iglesia ucraniana, la iglesia ortodoxa ucraniana, muy cercana al poder y a la iglesia ortodoxa rusa, se destacó porque ha criticado algunas afirmaciones, por ejemplo, del líder de la iglesia ortodoxa rusa, que ha dicho que esta es una guerra sobre todo en contra de los valores de Occidente, valores decadentes, en contra de la ideología gay, en contra de los europeos que quieren quitarnos el alma. Y eso naturalmente ha provocado un enfrentamiento muy fuerte incluso dentro de la iglesia. Así que sí, probablemente, yo repito, podrían ser más los oligarcas o miembros del gobierno ruso que puedan empujar a Putin a cambiar su política. No creo que la Corte Penal, que el Tribunal Penal Internacional efectivamente pueda hacer mucho. Incluso quería añadir que, por ejemplo, han muerto 5 generales a 5 estrellas en esta guerra. Es también una crisis. El ejército ruso no se está enfrentando de manera muy profesional con el ejército ucraniano, y yo me pregunto hasta qué punto incluso los militares rusos aceptarán esta matanza. De momento, por ejemplo, están llegando muchos soldados de las regiones más lejanas. Están llegando, por ejemplo, soldados desde Georgia. Ahora, 2 regiones de Georgia están ocupadas por Rusia. Si los soldados que estaban ahí para garantizar la presencia rusa se van al frente ucraniano, estos lugares en Georgia se quedan indefensos, entre comillas, y entonces la resistencia georgiana que existe todavía podría abrir otro frente contra Rusia. Entonces es muy arriesgado lo que está haciendo Putin. No creo que el cambio o la paz pueda llegar desde el Tribunal Penal Internacional, pero sí creo que estas dificultades podrían efectivamente regalarnos unas cuantas sorpresas. Qué tremenda, qué fuerte,
qué terrible tener que acostumbrarse, qué terrible que tener que decir que llevamos un mes en una guerra y que no se ven soluciones y que los países, muchos de ellos están impávidos y también imposibilitados de hacer cualquier cosa. Qué impresentable que a esta altura del siglo XXI estemos hablando de guerras, cuando deberíamos estar hablando de carreras espaciales, deberíamos estar hablando de conocernos nosotros mejor como seres humanos, desde el intelecto, desde la psicología, desde el cerebro hasta el alma, en fin. Cuando debiéramos estar hablando de cómo subsanar el hambre en África, cuando deberíamos estar hablando de cómo resolver los problemas de América Latina, cuando debiéramos estar hablando de ser un poco más felices, de derrotar las enfermedades de salud mental. Es tremendo, es fuerte, pero siempre hay esperanza y con Alberto siempre tenemos una ventana de alegría, de esperanza, de reflexión y de una mirada pero tan humana, más allá de la rigurosidad y el profesionalismo de su rol como periodista. Te queremos agradecer, Alberto, te vamos a seguir los pasos de cerca, no te vamos a dejar solo. Mira, tú eres franco-italiano, ¿cierto? Tu casa está en Italia, la segunda está en Francia, ahora estás en Bruselas, tercera hogar. Tienes otro hogar en Ucrania, ¿cierto? De alguna forma. Sí. Entonces considera Chile tu quinto hogar. Considera Chile tu quinto hogar. Aquí tenemos muchísimo cariño, Alberto. Muchísimas gracias y vamos a estar en contacto permanente. Cualquier cosa que necesite, nos avisa, por favor. Un abrazo grande, amigo. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Mucha suerte. Saludos. Y seguimos en manos libres. Claro, es complicado seguir después de retomar con la guerra y de ver que no hay muchas formas de solución. Pero también tenemos nuestro propio país, pues tenemos nuestros conflictos criollos, digamos, o nuestra contingencia criolla. Tenemos algunos minutos, amigos, yo les diría que unos 12 minutos máximo, para abordar lo que está pasando y lo que pasaba en Chile. Miguel, ¿tienes algo que comentar? Sí, los días de Boric. Muy, se puede decir que nosotros lo hemos dicho acá en reiteradas ocasiones en el programa. Lo ha dicho Marcelo, lo has dicho tú, Mario, lo ha dicho Lavero. Otra cosa es con guitarra. Si bien obviamente el gobierno anterior de Sebastián Piñera terminó muy mal, sin ministro de Relaciones Exteriores, muy mal evaluado, pero yo creo que estos días que ha tenido Gabriel Boric ha sido mucha improvisación. Lo vimos, por ejemplo, primero con la ida de Isquia Sicha a la Araucanía, el nombramiento de Carlos Montes, cuando nombró al encargado de campamento al jesuita, al padre Berrío, y que después la ministra de la Mujer criticó. Al final, obviamente, fue muchas cosas. Y además, el mismo día viernes, Camila Vallejo dice: recién estamos empezando, denlos una oportunidad. Cuando ellos mismos, como por ejemplo Catalina Pérez, cuando era presidenta o sigue siendo presidenta de Revolución Democrática, ella decía, cuando asumió Piñera, vamos a hacer oposición del día 1 y le vamos a hacer el trabajo imposible. Yo creo que aquí las cosas, parece que todo lo que es las declaraciones, los Twitter, han envejecido bastante mal. Entonces, yo creo que aquí hay que ser bastante objetivo, que si bien ellos querían cambiar la vieja política, la política mala, la política antigua de la corrupción, de los acuerdos, etcétera, cambiar una nueva política más integral para el verdadero Chile. Los tan escupidos 30 años. Claro, exactamente, y por Dios, no ha pasado una semana, o ha pasado una semana, menos de una semana, y han cagazo, más cagazo. Entonces, yo tengo que decir así, hay que darle la oportunidad. Yo tampoco quiero ser crítico de Boric, porque realmente, pero si siguen así, yo creo que la estructura política, su comité político, no está funcionando. Y realmente, si siguen así, capaz que pidan la ayuda de los
como dice Marcelo, los socialistas, que vuelvan nuevamente al poder. Entonces, si sigue así Boric, capaz que se centralice un poco más a la centroizquierda, porque él se declara que era un izquierdista sin apellido. ¿Algún comentario al respecto, amigos? ¿O seguimos con la contingencia en otro tema? Yo decir en 30 segundos que, claro, me parece que en realidad Miguel está bastante equivocado, absolutamente equivocado, porque llevamos más de una semana. Creo que el análisis es certero, digamos. O sea, agachas cagadas, como que te diga. El nombramiento de Bárbara Figueroa es descabellado, no tienen ni patas ni cabeza. Argentina es la embajada más importante, más que Estados Unidos. Cero experiencia en diplomacia, cero conocimiento. A lo mejor fue de vacaciones a Mendoza y quizás con una cartera de cuero, no tengo idea. Algo así. Y una chaqueta para la pareja, no sé. Pero en realidad no hay mérito, no hay mérito. Sigamos. Marcelo, pero... Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que el gobierno de Boric no lo tiene muy fácil, muy compleja la situación del país. Estamos todavía con resabios del COVID, ¿cierto? No hemos salido completamente de eso. Tenemos 100 muertos diarios. Eso es una cantidad enorme de personas. Hay también una tremenda cantidad de personas que están en listas de espera por atenciones que no tienen que ver con el COVID, sino que tienen que ver con patología. Se ha sabido esta semana de que la lista de personas que fallecieron es de 34.000 en listas de espera, es un número importantísimo. Y si uno mira cómo eran las estadísticas de crecimiento de las muertes por cáncer, en Chile antes de la pandemia fallecían alrededor de 85 personas diarias por cáncer. Si hoy día se mueren 100 por COVID, no tengo ninguna duda que se está muriendo el doble por cáncer, porque hemos postergado mucho el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, esta pandemia oculta que generó el COVID, que es la pandemia de no tener estudios para diagnóstico y no tener tratamiento para los pacientes, es algo que va a explotarle en la cara al nuevo gobierno si no actúa en forma rápida y decisiva. Aquí se requiere un plan nacional que vaya a terminar con las listas de espera y a hacer diagnóstico y tratamiento en las personas que están, o si no vamos a seguir teniendo una enorme cantidad de muertos, ya no por COVID, sino que por otras patologías, y eso va a generar también un malestar en la comunidad. Así que yo creo que necesitamos un sentido de urgencia en esta área. Y cortito, ¿tú ves esa preocupación, esa prioridad en el escritorio de la ministra Yarta? La verdad, yo habría esperado de la ministra en la primera semana generar prioridades. Porque en el fondo aquí se requiere una terapia de choque, digamos. Y no veo que armaron una comisión que va a asesorar en temas de COVID y donde hay muchos especialistas, periodistas, pero les aseguro que no hay ningún tecnólogo médico especialista en diagnóstico. Yo se los doy firmados, no han dado los nombres. Entonces, esa costumbre chilena de frente a un problema generar una comisión que lo único que hace es ir a sentarse y tomar café y contarse la vida sin resolver realmente los problemas que tiene la gente es un problema grave, porque aquí estamos hablando de seres humanos que están muriendo en lista de espera, 34.000, o sea, piensa que por el COVID se han muerto 58.000 en 2 años, 34.000 en un año es una cifra enorme. Es una cifra enorme y frente a eso no veo a nadie preocupado proponiendo alguna solución. Los veo como que hagamos una comisión, po.
yo no sé qué viene la alusión a los periodistas, no veo la relación, pero si hay periodistas porque tienen que comunicar lo que esa comisión está. Por supuesto, está bien, pues si yo está bien, tienen que haber periodistas, sociólogos, tienen que haber médicos veterinarios, pero tienen que haber también personas que conozcan la materia que se está tratando. El diagnóstico del COVID es fundamental y ahí no hay seguramente ningún profesional. Las comisiones son siempre una salida bien eufemística a todos los problemas de nuestro país, la historia reciente. Vero, ¿cuál es tu tema si quieres comentar ahora? Con las comisiones ganas tiempo nomás. Ganas tiempo y tratas de bajarle el perfil a la persona que tiene el conflicto, ¿cachai? Pateas el tiempo y baja la pulsión. Exacto. Ese es el objetivo de cualquier comisión. Se reventó. No sé, a mí si bien es cierto, hay un país recibido con muchos problemas, ¿ya? Eso hay que tenerlo también como de contexto, ¿ah? Porque los problemas no se originaron hoy día, si el gobierno no lleva tanto tiempo instalado. Pero hay cosas que son como críticas que uno podría decir, y a mí me parece complejo la forma de acercamiento hacia la región de la Araucanía del Ministerio del Interior. Si tienes un conflicto instalado hace tanto tiempo, que ese conflicto se ha ido complejizando, ¿ya? Porque ya no es solamente una cosa territorial, ya hay armas, hay narco, hay todo un contexto muy complejo. Yo creo que la forma de acercamiento hoy día es distinto. Todos los presidentes, desde Lagos, ya en adelante, han fracasado en sus acciones con la Araucanía. Entonces, este gobierno no puede seguir haciendo lo mismo. Por lo tanto, tiene que ser altamente estratégico en cómo te acercas a esa región, con los actores que vas. Primero tienes reuniones de acuerdos, con quién te reúnes. Te fijas, no es una cosa que llegues y voy para allá, total, a mí me van a recibir porque soy yo. Eso no existe. Es no entender la lógica del Gualmapu, es no entender la lógica de personas que tienen un conflicto territorial, por un lado, ¿ya? Y por el otro lado están las personas que también viven en esa región con la que normalmente estás conflictuado. Hay una violencia tremenda instalada en la región. Entonces, no son ni las estrategias ni las formas, y yo creo que es muy complejo cómo el ministerio se acercó. Creo que es muy ingenua la forma. Creo que falta mucho conocimiento del territorio para cómo se actuó. Yo creo que ahí hay que meter gente que sepa de relaciones, de conflictos, de negociación. Eso. Y que así, pues, ingenua, yo diría ignorar. No sé, no me acuerdo cómo era la ropa que ella tenía, pero yo encuentro que tenía la espalda demasiado angosta para un desafío tan ancho. Yo me quiero referir a lo que ocurrió en el Instituto de Investigación y Control del Ejército, el ICIT, en Santiago, me parece patético. Ahora está preso Juan Osorio. Juan Osorio fue suboficial del Ejército durante muchos años y en su retiro asumió como guardia del recinto militar, donde te responden afirmativo o negativo, ¿cierto? Y aparece un señor, según su versión, que no se la cree nadie, ya no es tan viejito, tiene 70 años, pero al final el recuento es que no fueron 55, 56 pistolas, fueron 82 armas que se robaron de ahí. Él dijo que lo llamó supuestamente un oficial de ejército, ¿cierto? Para decirle, oye, me voy a pasar una pistola, no sé, este es un audio divertido, que es un meme de audio, ¿cierto? Que anda circulando en las redes sociales. Él dijo que lo había llamado un oficial importante y que después aparecieron el grupo de personas entre los cuales iba este supuesto oficial y que le tenía que hacer entrega de eso. O sea, se robaron, al final es un robo de 82 armas, 4 correspondían al director del ICIP. Entonces, ahora el caballero, por supuesto, a los 70 años está preso, está con prisión preventiva porque no puede dar una respuesta tan inverosímil, o sea, que lo llamaron por teléfono y él le creyó al tiro, o sea, como que te llaman de compañía Entel, Movistar, no tengo idea, y tenéis que entregar las armas que ni siquiera eran del ejército. Esas armas son importadas para las armerías, básicamente de calle de Bulnes, la calle 1 donde están las armerías. Se hace todo un tipo de rastreo, el rastreo balístico, se inscribe el número de... ¿Qué es lo que quiero decir en definitiva?
que el ejército no se puede seguir mandando más tarde. O sea, es impresentable. Yo al principio, cuando la primera vez que vi la noticia, dije, ¿qué grado de vulnerabilidad y de fragilidad de la institución que está encargada de defender los intereses de la patria? Pero como a los 2 minutos me di cuenta que esto es toda una corrupción. El caballero está metido quizás con quién, y tiene que eso ser interno. Por lo tanto, un llamado más de atención respecto a eso. Las instituciones se están cayendo a pedazos. Todo lo que es una institucionalidad se está cayendo a pedazos y después se quejan que la gente se... Amigos, nos quedan pocos minutos, vamos al apuesto por 10 lucas en este miércoles 23 de marzo, aniversario de Calama, mi Calama. Vaya, batalla de Pater. Ahí cagó el general Avaroa, ahí lo tenían los militares chilenos contra la... ¿Saben esta historia, no? Topater que queda en la salida de Calama, hay un monolito ahí, general Avaroa, que es ascendiente de Andrónico Luc. De ahí viene Andrónico Luc, de los Avaroa. La típica fusión boliviana-croata en el norte de Chile. Y lo tienen ahí, dice la historia, porque esta weá no tiene por qué creerla, pero le gusta creer. Y le dicen, ríndase general. Puta, 6, ahí estaba Vivar, estaba otros generales chilenos, oficiales chilenos, y lo acorralan al general Avaroa y le dicen, ríndase general. Y Avaroa le contesta con toda hidalguía que se rinda tu abuela. Lo tuvieron que matar. Pero es un héroe para Bolivia. Apuesto 10 lucas. Marcelo, saca la plata y apuesta. Estamos en el... No, hoy día tengo billetes de 20 nomás, así que no puedo sacar la plata. Entonces saca para la otra semana. Mira, hablando de eso, me acaba de venir como un flashback a mi memoria al diputado Soto, actual presidente de la Cámara de Diputados, sacando un billete de 10 lucas en la Cámara y refregándole a su partido y a la gente que ese era el miserable aumento de sueldo que le iban a dar a los trabajadores de este país, ¿ya? Y estoy, mira, yo tenía a Rojas Bade, pero en realidad yo he puesto 10 lucas que ese caballero, que ahora es presidente de la Cámara de Diputados, el presidente Boric, como le gusta que le digan, y todo, Giorgio Jackson, la diputada Carol Cariola, la ministra de vocera de gobierno, la Camila Vallejo, van a ser los gimnastas olímpicos de este país. Van a darse volteretas mucho mejor que Tomás González o cualquier otro gimnasta que tengamos, y que si los mandamos a los Juegos Olímpicos capaz que podamos tener medallas, porque con el quinto retiro cada uno de ellos han dado las razones opuestas a las que dieron para el primero, el segundo, el tercer retiro, ¿ya? La misma, pero, como dijo un amigo mío, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Claro, no, terrible. ¿Ya? O sea, apuesto 10 lucas a que van a dar las razones contrarias a las que dieron para votar a favor los primeros 3 retiros. Otra cosa es con guitarra. Muy bien. Miguel. Mira, es que estoy con mi hijo que está jugando con los globos, me lo está tirando todo el rato. Mira, no, me ha puesto 10 lucas, no. Quinto retiro va a ser aprobado. No, yo creo que eso va a ser aprobado por solamente darle la contraria al gobierno. Porque aquí no va a ser que que es porque ahora está Piñera, que no estaba Piñera y estaban en contra del cuarto retiro, etcétera, etcétera. Es por darle la contraria al gobierno. Si ustedes saben, hace unos meses atrás, Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson estaban a favor del quinto retiro. Y coincido con lo que dice Marcelo, se dieron unas volteretas y ahora están en contra, porque el que está mandando la billetera fiscal es el amigo socialista de Marcelo, Marcel, que obviamente dice no el quinto retiro. Y yo creo que por darle la contra, ahí van a estar en masa toda la gente de la derecha, incluidos los republicanos, que aunque ellos dicen no, que somos libertarios, solamente por darle la contraria al gobierno,
van a aprobar ese quinto retiro. Por eso ha puesto mis 10 lucas que va a haber quinto retiro. Ahí van coincidiendo las cosas. Aquí como que las volteretas olímpicas de este gobierno van a ser impresionantes hasta que colapsen. Yo creo que este gobierno va a colapsar pronto. No desde el punto de vista ideológico político, como lo dice la extrema derecha, que el grupo de Puebla y la huevada y los Kirchner y el marxismo internacional, y todo eso es una estupidez que la derecha aún no es capaz de entender y no lo va a entender. Aquí para mí, como dijo Sebastián Edwards respecto al gobierno, al peor momento del gobierno de Bachelet, hay un problema de diván. Hay un problema de la cabecita. El otro día yo escuchaba a la Camila Vallejo, con todo lo regia que es, y cuando hablaba del incidente en Plaza Italia, y decía, todas las manifestaciones públicas y las protestas son legítimas. Y la coma, después de la coma y el pero, puta que le costó decir que necesitamos un justo equilibrio. Lo tengo muchísimo. O sea, cuando nunca han buscado el justo equilibrio, si no conocen la balanza, ya. Perito, tú apuesto 10 lucas. Mi apuesto 10 lucas es para el ministro de las Express, don Giorgio Jackson, cuando anuncia, ¿cierto?, que le pondrá suma urgencia el proyecto de amnistía a los presos del estallido. Otro proyecto altamente complejo, que ha tenido 1000 vueltas, igual que fue cambiado de nombre, etcétera, y que lo lleva hoy día con suma urgencia para decir, acuérdense, ¿ya? Yo tengo que hacer esto, porque si no hago esto, voy a tener una cantidad de enemigos importantes contra el gobierno. Por lo tanto, enmarcar esa presencia. Pero no has hecho nada más para que eso se apruebe. No has hecho ningún tipo de lobby, nada. Por lo tanto, es obvio, mis 10 lucas son porque ese proyecto no se va a aprobar. Obvio. Y la centroizquierda dice lo mismo, está mal presentado, tiene problemas de redacción, de fondo y de forma. Es una forma incluso, según nos señalan algunos ayer en la tarde, que, claro, lo que dice la pero es proteger la imagen, tu propia imagen del... Exacto. Por lo tanto, seguramente de las personas que quedan, seguramente van a hacer un indulto presidencial. A mí me tinca que para allá lo quieren llevar. Exacto, es un tema demasiado complejo para poner una urgencia y que haya sido la primera prioridad. A mi juicio es una estupidez. Sí, es para que vean que lo estoy haciendo. Ven. Porque, ¿cómo se llaman los barcos? ¿Cómo es la cuestión? Proa, popa, ¿cierto? Y a la izquierda es babor. Ustedes saben, pues, Marcelo, estoy de Coquimbo. Pues. Estribor Y babor, ¿cierto? A la izquierda es estribor. Este gobierno le va a ir mal por el estribor, creo yo. Yo tenía la vuelta a clases, pero sabéis que yo me quedé pegado con... O sea, vuelta a clases, lo puedo decir cortito, creo que se va a producir un rebrote importante en 4 semanas. Creo que las condiciones no están dadas, el ministro habla de que están hablando de una ventilación adecuada, como que no conocen los colegios en provincia, no conocen los colegios en Colchán, en Los Vilos, en Paiguano, no cachan, no tiene idea. No saben que hay 50 alumnos por sala. Claro, en el TUME, no saben que en el TUME tenéis que cerrar todo y no hay ventilación. Y almuerzan y tienen que sacarte la mascarilla más. No, un fracaso ahí el ministro Ávila y de Cristóbal Cuadrado. Pero mis 10 lucas van para Iker Siches. Y ya. Yo apuesto 10 lucas que Iker Siches no pasa a septiembre y que la reemplaza Jackson en el Ministerio del Interior. Así son las cosas. Y probablemente ese fue el diseño del señorito Jackson. Probablemente. Yo creo que no. Yo creo que ese señorito Jackson no hay que menospreciarlo, ¿ah? Él es muy inteligente. Él sabía que tenía una persona que quería competirle porque en el fondo él quiere ser el próximo candidato a presidente. Y la mejor forma de sacarse a la que también quería ser la próxima candidata a presidente era quemarla. Posible. Claro, que sea que... Y el señorito Jackson es una persona muy inteligente, con muchas ansias de poder también. Y yo creo que hasta ahora el diseño está funcionando. Yo no lo creo tan inteligente, lo creo más maquiavélico. Pero los maquiavélicos sí son inteligentes, pero se caen en cualquier momento, igual que los asesinos perfectos. Se caen igual. Amigos, estamos llegando al final de esta primera edición de la nueva temporada de Manos Libres 2022, donde tenemos muchas novedades. Vamos a
ampliar los temas de conversación, vamos a recibir sus propuestas, vamos a leer lo que ustedes nos quieran decir respecto a qué temas tratar, a qué personajes tratar. Estamos a la disposición de ustedes en el programa con mayor libertad de expresión y el programa de YouTube, y el programa que se adelanta. Ya lo hemos comprobado en el verano que recién pasó, un par de veces, unas 2 o 3 veces, y lo seguiremos haciendo. Ese es nuestro compromiso, acompañados de Provienes, especialistas en inversión de propiedades, en venta, en compra, en arriendo, en fin, provienes.cl. Y suscríbanse, porque aquí van a tener la información de primera mano y con la más abierta libertad de expresión y honestidad. Gracias, amigos. Estén bien, Nos vemos. nos vemos. Cuídense. Chao, chao, gracias. Chao, chao.